Hola amigos, nos vemos un día más con la ayuda del Señor para hablar acerca de su palabra. La palabra del Señor hoy se encuentra en Salmos 107 y dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Bueno, aquí el Señor en este salmo, ¿cierto? El Salmo 107 nos habla acerca de la misericordia, ¿cierto?, del Señor cuando nos libra de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, ¿cierto? Y dice, para siempre es su misericordia, porque los hijos del Señor sabemos que su misericordia es eterna. Y por eso uno dice que su misericordia es para siempre, ¿cierto? Más siempre y cuando nosotros también nos vayamos arrepintiendo de las cosas que vayamos haciendo, porque todo tiene su límite también, ¿cierto? En la Biblia hay muchas historias también donde se habla que el Señor, su misericordia es eterna, pero hubieron algunos que no respetaron al Señor, ¿cierto? Y fueron destruidos por nuestro Dios, ¿cierto? Después dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, ¿cierto? Una vez que nosotros le aceptamos en nuestra vida, ¿cierto? Fuimos redimidos, ¿cierto? Por nuestro Padre Celestial y nos ha alejado del poder del enemigo, ¿cierto? El enemigo siempre va a querer atacarnos, va a querer armar cosas en contra de nosotros, conflictos, ¿cierto? Hacernos daño, pero estando tomados de la mano del Señor siempre vamos a tener la victoria asegurada, ¿cierto? Porque prueba y lucha vamos a pasar siempre, mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a pasar pruebas y lucha, pero la victoria está asegurada de la mano de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Porque nadie es más poderoso que Él. Después dice, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las partes de la tierra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿cómo andábamos? Andábamos perdidos, sin camino, en la soledad, ¿cierto? A pesar de que estábamos muchas veces rodeados de gente, pero en el fondo de nuestra alma estábamos solos, ¿cierto? Sin el Señor. Ese vacío que se siente, que nadie lo puede negar, que sin el Señor hay un vacío que solo Él puede llenar, nadie más. Aunque muchas personas no quieran reconocerlo, el único que puede llenar ese vacío es nuestro Padre Celestial. Como dice su palabra, solo Dios hace al hombre feliz, ¿cierto? Después dice, sin hallar ciudad en donde vivir, decía, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, ¿cierto? Aquí una vez más nuestro amado Señor nos recuerda que si le clamamos, si le pedimos, Él siempre nos va a librar de nuestras angustias, de nuestros dolores, de nuestras penas, de nuestras persecuciones, de todo lo que tenemos que pasar en esta tierra. Él siempre va a estar dispuesto a librarnos como un buen Padre Celestial, como un buen Padre amado. Su amor es infinito hacia nosotros.
Después dice, y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable, ¿cierto? Porque el Señor, luego que nosotros nos entregamos, ¿cierto?, a Él nos dirigió por el camino derecho, el camino correcto, y de una manera espiritual, ciudades habitables, quiere decir que nuestra vida mejoró, ¿cierto? En todo ámbito, es una gran verdad, igual que no se puede negar, que cuando pasamos a ser hijos del Señor, nuestra vida mejora en todo ámbito. Por supuesto, sin negar que pasaremos por pruebas, pero nuestra vida en integridad para con el Señor, ¿cierto?, mejora en todo ámbito de nuestra vida, en el trabajo, primeramente en lo espiritual, en el trabajo, en la familia, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida en el Señor, ¿cierto? Y muchas veces también ahí se ve que lamentablemente los amigos se alejan, los amigos del mundo, ¿cierto? La familia, hay familiares que se alejan de uno cuando uno acepta al Señor también, ¿cierto? Porque piensan que uno poco menos, no sé, pues anda criticando todo lo que ellos hacen y no les gusta, encuentran fome que uno se congregue. Entonces se crea una distancia importante entre nosotros y nuestras familias cuando ellos no perseveran en este santo evangelio. Después dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ¿cierto? Porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta, ¿cierto? Y sus maravillas para con nosotros, ¿cierto? Y Él sacia, Él llena. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tiene sed, uno sacia su sed bebiendo agua, ¿cierto? Aquí el Señor sacia nuestra alma con esos ríos de agua viva que corren por dentro, ¿cierto? El Señor sacia nuestra alma, la alma menesterosa, la alma del pobre, del que sufre, del hambriento, ¿cierto? Y llena el alma hambrienta. Aquí se está hablando de una manera espiritual, de lo que yo hablaba un poco más arriba, ¿cierto? Que sin Cristo el alma está vacía, o sea, uno encuentra un vacío que, a pesar de que muchas personas lo pueden tener todo materialmente en su vida, pero siempre va a haber algo que les falta, siempre van a tener ese vacío, que ese vacío el único que lo llena es nuestro Padre Celestial, y el único que nos va a dar esa felicidad, ese gozo que se siente al caminar en el Evangelio, es un gozo que no se puede explicar, ¿cierto? Que solamente hay que vivirlo para poder sentirlo, lo que es, al igual que la presencia de su Santo Espíritu. Así que hasta aquí este salmo, el Salmo 107, desde el versículo 1 al versículo 9, porque es bastante más extenso, dura hasta el 43. Espero que estén todos bien y que esta palabra, como siempre, sirva para sus vidas, para acercarse más a Dios, sobre todo en estos tiempos que está todo tan difícil. Hemos escuchado ya noticia de que nuevamente hay contagiados del virus COVID. Acá, por lo menos en la zona de Talcahuano, ya hay personas contagiadas nuevamente. No es por alarmar, sino es porque yo he escuchado, ¿cierto?, de un familiar que tiene 3 colegas ya contagiados con el virus. Así que, claro, no hay que alarmar, pero también hay que estar atentos a cuidarse, ¿cierto? Los que ocupamos locomoción colectiva, ya sea vehículo, taxi o microbús, ¿cierto? Andar con su mascarilla, en los centros médicos con mascarilla, en las farmacias, ¿cierto? Hay que ser precavido, a pesar que ahora digan que no hay que usarlo. Porque si fuera tan así, ya no habrían enfermos con COVID. Entonces, por algo hay que ser precavidos, por algo están enfermos ellos, ¿cierto?
porque estaban sin mascarilla. Ya nos dieron demasiada libertad para andar sin mascarilla, entonces el virus aún no tiene por dónde desaparecer, ni va a quedar, dicen que va a quedar siempre en la tierra. Nosotros ya avisaron, recuerden que todos los años vamos a tener que vacunarnos, ¿cierto? Igual que por la influenza. Pero uno se confía, ¿cierto? Cuando ya dijeron que no íbamos a ocupar mascarilla, como que la persona se confía demasiado. Así que a estar atento ahí, por lo menos en lo que es Talcahuano, Concepción, la zona de acá de la 8ª región de Chile. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, si es que nuestro Señor todavía no ha venido en el arrebatamiento. Que el Señor les bendiga.